Bueno, pues ya estamos en A Su Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de Los Especialistas. Les saluda Joel Flores desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y le invito, como todos los martes, muy cordialmente, pues para que nos acompañe y, por supuesto, participe y enriquezca con sus comentarios este espacio médico. Aquí está un WhatsApp para que pueda interactuar con nuestros especialistas. Hoy vamos a iniciar con un tema muy importante. Estamos pues prácticamente ya iniciando la temporada de influenza, esta enfermedad que es altamente contagiosa. Es una enfermedad respiratoria pues que tiene, es preocupante por la forma en cómo se ha estado manifestando y de los cambios que ha habido en ciertas mutaciones. Pero esto lo vamos a platicar con el especialista, el doctor Felipe Aguilar Ituarte. Él es gerente médico de Sanofi, es pediatra infectólogo, egresado de la Universidad La Salle, además del Hospital Infantil de México. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ¿cuál es el panorama? Es un gran reto, ¿no? Mencionamos en el avance con respecto a lo que es este serio problema de la influenza, un desafío a nivel mundial. ¿Cuál es la condición para nuestro país? Bueno, la condición para nuestro país es una condición que se repite todos los años. Todos los años tenemos influenza en el planeta y en nuestro país no es la excepción. Tenemos sistemas de vigilancia que dan cuenta de un número de casos y un número de personas que fallecen causados por el virus de la influenza, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad, doctor? Bueno, como mencionaba, es una enfermedad respiratoria, pero que en muchas de las veces tienen manifestaciones sistémicas. Y lo más importante es que, a diferencia de un resfriado común, es una condición clínica que puede llevar al individuo al hospital o incluso llevarlo a la muerte. Esa quizás sea una de las grandes diferencias y que tenemos que tener presente para que hagamos una acción importante en relación a esto, que es vacunarnos. Vacunarnos, que es la medida preventiva más segura, eficaz. ¿Es segura la vacunación? Por supuesto. ¿Verdad, doctor? Sí. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado pues una alerta mundial con respecto a de que se espera, una pandemia. Es altamente contagioso esto. ¿Y cuál es esa condición? Sí, el virus de la influenza es un virus que se transmite por la vía respiratoria. Es un virus altamente cambiante en términos de las mutaciones que de manera intrínseca tiene a lo largo de su replicación. Y sabemos por la historia del mismo que cada entre 10 a 40 años existe la aparición de una mutación que es una mutación mayor que hace que el virus sea extraordinariamente diferente a lo que viene en los años que lo preceden y por lo tanto este virus se considera con un potencial pandémico. Esto sucedió en el 2009. Lo que ha comunicado la Organización Mundial de la Salud es que en este 2019 se cumplen 10 años de la pandemia y por lo tanto estamos en el umbral o en el inicio de ese periodo entre 10 y 40 años. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 40 años, ¿no? Esa es la alerta que nos ha enviado la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto tenemos que estar prevenidos. La manera más efectiva, como mencionaba, es la vacunación, doctor. Sin embargo, hay ciertos mitos todavía de algunas personas y tienen ciertas reservas para la vacunación. Háblenos de esto, por favor. Déjeme decirle dos cosas importantes. La vacuna de influenza es parte de las estrategias de prevención, no tan solo en México, sino en todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que es una vacuna que tiene 60 años, alrededor de 60 años, siendo utilizada y ha demostrado a lo largo de todos estos años que es una vacuna segura y que es eficaz. ¿A qué me refiero con que es segura y eficaz? Que hoy en día, a la luz de la información epidemiológica, sabemos que, tomando el ejemplo de la última temporada en nuestro país, 811 muertes a partir de un sistema de vigilancia Centinela, del que no voy a dar muchos pormenores, pero me parece que es un sistema efectivo y nos permite darnos cuenta de qué es lo que sucede en nuestro país. El 92% de estas defunciones no estaban vacunadas. Esto nos habla de la importancia de la vacunación. El 75% de las personas que fallecieron en la última temporada tenían una condición clínica subyacente como diabetes, eran mayores de 60 años, tenían alguna condición clínica, sobre todo una enfermedad crónica, que finalmente los orilló a tener complicaciones de la influenza. Pero lo que llama la atención es que el 25% de estas defunciones eran personas aparentemente sanas. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos que tener mucho énfasis en vacunar a las personas que tienen riesgo, no de infectarse de influenza, sino de tener complicaciones por la influenza, porque todos nos podemos enfermar de influenza. Hay un 25% que se puede enfermar, eventualmente complicar,
y eventualmente, por supuesto, fallecer. Sí, doctor. De tal suerte que la vacunación está recomendada prioritariamente para los que están enfermos, pero también a todos aquellos sanos que deseen prevenir una infección que potencialmente es grave. Ok, entonces toda la población estamos en riesgo, sin embargo hay ciertos grupos que son más vulnerables. Es correcto, menores de 5 años, mayores de 60 y todos los que se encuentran en ese espacio entre 5 años y 59 años que tienen una condición clínica subyacente. ¿Cuáles son estas? Diabetes mellitus. Las personas que viven con diabetes mellitus es un grupo altamente vulnerable a complicaciones. Las personas que tienen enfermedades del corazón, hipertensos, y las personas que tienen obesidad, independientemente del grado de obesidad. Por supuesto, aquellas que tienen un grado de obesidad mucho más importante, grado 3 o obesidad mórbida, son los que tienen más riesgo a presentar complicaciones. Y son a los que tenemos que vacunar, perdón. Sí, doctor. Prioritariamente tenemos que vacunar. Muy bien, doctor. Bueno, ahora sí vamos con esta parte, ¿no?, del mito en que algunas personas dicen, bueno, me enfermé después de la vacuna. ¿Qué sucede? Claro. La vacuna disponible en nuestro país es una vacuna inactivada. ¿Qué significa que sea una vacuna inactivada? Es una vacuna que no tiene la posibilidad de replicarse en el individuo que la recibe. De hecho, lo que está contenido en la vacuna no es el virus de la influenza. Es una porción del virus de la influenza que se llama hemaglutinina, que cuando es inyectada al individuo engaña a nuestro sistema inmunológico haciéndole creer, valga la expresión de creer, que está siendo expuesto al virus de la influenza y es capaz de montar una respuesta inmunológica. Lo más importante es que esta respuesta inmunológica es robusta, es fuerte y nos va a prevenir a dos desenlaces fundamentales, que es hospitalización y muerte. Es decir, nosotros nos vacunamos no para que no nos dé un catarro común o no nos resfriemos, ¿sí?, sino nos vacunamos precisamente para que terminemos en esos desenlaces fatales que pueden ser hospitalización y muerte. Eso es probablemente lo más importante que debemos de saber de la vacuna de influenza. Es imposible que nosotros adquiramos la influenza a través de la vacunación. Muy bien, doctor. Tengo varias preguntas que me gustaría planteárselas y creo que para el público es bastante positivo, el poder escuchar todas estas respuestas. Por ejemplo, ¿puedo vacunarme y aún así contraer el virus de la influenza? Por supuesto. El virus no va a discriminar quién está inmunizado a través de una vacuna y quién no. El virus ingresa, se pega al epitelio respiratorio y cuando nosotros tenemos un antecedente de haber sido vacunados de manera oportuna, montamos una respuesta inmunológica que contiene la infección y por tanto la enfermedad. Lo más importante es que los individuos que reciben la vacuna previenen los casos graves que finalmente pueden condicionar hospitalización y muerte. Correcto. ¿Qué debo hacer si me enfermo de influenza? 1, acudir al médico. Lo más importante es acudir a un profesional de la salud para que diagnostique influenza. En la época de mayor circulación de influenza, que por cierto empieza esta semana, en la semana 40, tenemos a bien cocircular con otros virus respiratorios. Hay muchos otros virus, adenovirus para influenza, virus rinovirus, en fin, una infinidad de virus que cocirculan. Cuando tenemos un cuadro respiratorio, los síntomas son muy parecidos y por lo tanto siempre se lo vamos a atribuir a que tenemos influenza y sobre todo si nos hemos vacunado. Sí. Porque nos vacunamos y decimos, mira cómo a pesar de que me vacuné, estoy desarrollando los síntomas de la influenza, seguramente fue la vacuna. Y eso es un grave error porque de manera simultánea circulan otros virus respiratorios con los cuales se pueden confundir. ¿Por qué es importante ir al médico? Pues porque el médico tiene la capacidad clínica, si conoce el sustrato epidemiológico de su comunidad en ese momento, tiene la capacidad de pedir los exámenes de laboratorio correspondiente que permiten confirmar el diagnóstico de influenza. ¿Y cuál sería, por ejemplo, entonces la manifestación clínica, doctor? Usualmente la influenza se manifiesta como una enfermedad que me incapacita. Esa es la gran diferencia con los otros virus respiratorios. La influenza es una enfermedad incapacitante. Las personas dicen, yo no me enfermo de influenza. Bueno, una vez al año eso sí me tira, ¿no? Pues seguramente estoy padeciendo de influenza. ¿Y cuáles serían entonces las señales de advertencia cuando ya está declarada la enfermedad, doctor? Usualmente la fiebre es mucho más elevada. Va a depender mucho si es un niño, en donde las manifestaciones suelen ser más severas. Además de tener fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, tienen algo que se llama ataque al estado general. Ataque al estado general es lo que la gente
se lo traduce como cuerpo cortado, pero en una circunstancia mucho más importante, tanto que los incapacite. Ese probablemente sea los datos clínicos más importantes. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. También. A diferencia de un resfriado, por ejemplo, que se podría confundir, ¿cuál sería esa? Pueden ser los mismos signos y síntomas, pero no tan severos. Y sobre todo no tan incapacitantes. Entonces, la severidad es lo que viene a confirmar o a definir que sea influenza. Ayudarnos a diferenciar. Nosotros lo vamos a confirmar a través de una prueba de laboratorio que se llama PCR en tiempo real. Doctor, entonces la vacuna es, desde luego, la excelencia, por excelencia, el protegernos, Por ¿no? supuesto. Pero si no me protegí, ya tenemos la influenza, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, hay tratamientos antivirales. Afortunadamente en nuestro país, este mismo sistema de vigilancia y esta vigilancia a través de un laboratorio nacional nos ha mencionado que hasta ahorita no tenemos resistencia a los medicamentos antivirales correspondientes que serían prescritos por el médico de manera oportuna. Muy bien, entonces los beneficios antivirales van a ser, limitar la enfermedad, lo que no me exenta de tener una infección posterior. Por eso, un individuo al que le da influenza, prácticamente cuando termina su convalecencia, 2 o 3 días después de haber desaparecido la fiebre, es importante aplicarle la vacuna. Quiere decir, doctor, que si no hay vacuna, entonces si recurro a los antivirales, hay resistencia, por supuesto, a los antivirales también. ¿Qué sucede con este tipo de pacientes? Bueno, estos pacientes en otras latitudes, no en nuestro país, han desarrollado resistencias y hay algunas otras alternativas de tratamientos antivirales a las que hay que recurrir, pero en nuestro país, repito, no es una situación de la cual tenemos que preocuparnos. Doctor, usted es experto en este tema y bueno, por mucho tiempo ha venido manejando pues estrategias muy importantes. Sanofi tiene, por supuesto, la tarea de dar todo este tipo de información, concientizar a la población de la importancia de la vacunación. ¿Cuál sería la recomendación para esta temporada 2019 de influenza, doctor? Uno, que no tengan miedo de vacunarse. Nuestro país, nuestro gobierno, a todos los niveles, hacen esfuerzos extraordinarios por poner al alcance la vacuna de manera oportuna. Tenemos que ir a vacunarnos a nuestros centros de vacunación, a nuestros campus clínicos, dependiendo de lo que nos corresponda, y vacunarnos esta temporada de manera oportuna durante los meses de noviembre, octubre, en el caso de que ya existiera, incluso en los meses de diciembre, porque el virus de la influenza circula de manera notable desde octubre, desde esta semana, de manera oficial. Los virus no tienen palabra de honor, se pueden presentar antes o después, y circulan de manera notable aproximadamente hasta el mes de mayo. O sea, a partir de la semana 40 que ya estamos en ella, es justo aplicarnos la vacuna en esta semana, por decirlo, claro, y estar protegidos. Por supuesto, porque la vacuna no genera defensas inmediatamente. Requiere por lo menos 2 semanas para generar los títulos o los niveles adecuados de anticuerpos que me van a proteger contra influenza. Cuando circule mayormente en nuestro país, nosotros ya vamos a estar protegidos contra la influenza. Fíjese, nada más que importante eso. 2 semanas después es cuando viene el efecto. Es cuando viene el efecto, exactamente. Positivo o esa protección segura de la vacuna, ¿no? Claro, no son espinacas de Popeye. Claro. Oiga, doctor, y nos protege por un año. Nos protege por un año, sí. Nos protege tanto la vacuna como la enfermedad, porque el virus muta y entonces la inmunidad que yo adquirí a través de la vacuna o de la enfermedad es finita, es decir, se acaba, ¿sí? Se acaba y tengo que reforzar con la actualización de las cepas que están circulando y que, por cierto, año con año recomienda la Organización Mundial de la Salud, sean incorporadas a las vacunas. Esa es la razón por la que tenemos que vacunarnos cada temporada al principio de la misma. Esto es algo también muy importante porque la población a veces se vacuna en enero de un año determinado y suelen vacunarse hasta enero del año siguiente, cuando en realidad se tienen que vacunar en octubre del año siguiente, que es cuando se dispone de la vacuna con la formulación del año consecuente. Doctor, en nuestro estado estamos en alerta con respecto a lo que es el dengue. ¿Cuál sería el panorama o el pronóstico para pacientes con dengue e influenza que ya estamos en esta temporada? Bueno, la coinfección de dengue e influenza es raramente descrita. Nosotros estamos perfectamente al tanto de la existencia de los casos y de la forma en cómo se ha incrementado en nuestro país. Evidentemente es una circunstancia que lamentamos y que, por supuesto, en virtud de que estas han empezado a tener una
una coexistencia, y seguramente en algunos otros años ha sido lo mismo, pues es muy importante que si tenemos encima un problema como el dengue, evitemos una enfermedad que es inmunoprevenible a través de la vacunación de influenza. Muy bien, doctor. ¿La vacuna para adultos e infantes es la misma? Es la misma, con una dosificación ajustada en nuestro país hasta este momento. No obstante, la dosificación, siempre y cuando el esquema sea el adecuado, son esquemas eficaces. En los niños que reciben por primera vez la vacuna en su vida después de los 6 meses, deben de recibir 2 dosis. Esto es muy importante, que las mamás lleven a sus hijos 2 veces el primer año que los van a vacunar, porque dicen, ya me vacuné una vez, o vacuno al bebé una vez, y ya no acuden de nueva cuenta a vacunarse a la segunda dosis, y esos son esquemas incompletos, lo que hacen al niño vulnerable. Entonces hay que reforzarla a los 6 meses. En los niños que se vacunan por primera vez y tienen menos de 9 años, deben de recibir por lo menos 2 dosis de la vacuna. Y los años subsecuentes solamente una vez al año. Correcto, doctor Felipe Aguilar Ituarte, gerente médico de Sanofi Pasteur. ¿Algo más que quiera agregar? No, lo que yo deseo agregar es llamar a la población para que se vacune, que no tenga temor. Yo vacuno a mi familia de manera muy insistente, porque creo que la vacuna, de la misma forma que lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la medida más eficaz para prevenir una enfermedad que potencialmente me puede llevar al hospital o al cementerio. Muy bien, pues ahí está la invitación para toda la población, pues a hacer prevención a través de la vacunación año con año. Estamos ya en la temporada entonces de influenza, y esta vacuna pues es probada, es segura, es eficaz y pues no tiene contraindicaciones. ¿O cuáles serían algunas contraindicaciones, doctor? Las únicas contraindicaciones absolutas que se tienen es cuando se documente una alergia con una expresión severa a los componentes de la fórmula. Todas las contraindicaciones son contraindicaciones relativas, y seguramente su médico va a resolverla de manera positiva para que finalmente la reciba. Correcto. Pues ahí tiene toda esta información. Doctor Felipe Aguilar Ituarte, le agradezco a sus órdenes, por esta Joel, visita. muy gentil. Buen viaje a la Ciudad de México. Muchas gracias. Y pues el público seguramente con toda esta información hará caso a esta invitación, pues para acudir a la prevención oportuna que es la vacunación. Ojalá que así sea. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.